Bienvenidos al campus virtual del Tribunal Electoral de Veracruz. Soy el licenciado José Antonio Hernández Huesca, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral de Veracruz. Como parte del curso virtual denominado Introducción al Derecho Electoral Veracruzano, me corresponde compartir con ustedes el tema de las candidaturas independientes. El objetivo de este módulo es analizar de manera general los diversos aspectos de las candidaturas independientes, como son su reconocimiento constitucional, su regulación en el estado de Veracruz, sus formas de registro, sus prerrogativas, sus derechos y obligaciones, así como sus tendencias en los procesos electorales recientes. Asimismo, comentaremos algunos casos prácticos donde, a manera de ejemplo, donde este Tribunal Electoral de Veracruz ha protegido el derecho político electoral a ser votado de algunos ciudadanos que han acudido a este tribunal cuando han participado como candidatos independientes. Para el desarrollo de este tema, me apoyaré con diversas diapositivas que espero nos sirvan de guía para analizar o entender las diferentes temáticas de las candidaturas independientes, ya que en esta ocasión, por razones de tiempo, solo analizaremos las cuestiones principales de este tema. Por lo que vale la pena comentarles que las diapositivas de apoyo, como una antología o la información completa sobre este tema, se encuentra a disposición de todos los interesados en la página virtual del Tribunal Electoral o a través del correo electrónico de su dirección de capacitación, ¿sí? Ya que otro de los fines de este curso es de alguna manera incentivar a que todos los interesados puedan de manera personal investigar más a detalle sobre este tema. Bueno, dicho lo anterior, para analizar este tema, yo estoy proponiendo que lo veamos a través de una serie de subtemas tipo índice, como se advierte de la siguiente diapositiva. Como podemos ver, aquí los puntos serían el reconocimiento legal y constitucional de las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes a nivel estatal, el registro de candidatos independientes, prerrogativas, derechos y obligaciones de los candidatos independientes, financiamiento, candidaturas en los procesos electorales recientes y candidaturas independientes en el derecho electoral comparado, que no es otra cosa que los casos prácticos. Bueno, en cuanto al primer punto, de acuerdo con los antecedentes históricos que se tienen sobre este tema, hasta 1945 no se tenía ningún registro legal, o al menos reconocido en la ley, sobre las candidaturas independientes. No obstante, como no estaban reguladas, de alguna manera se permitía que los ciudadanos llevaran una función principal en cuanto a la búsqueda de los cargos a un cargo de elección popular. Esto es, que de alguna manera se permitía que los candidatos independientes ya participaran, pero al final tenían que participar también con los partidos que ya existían desde entonces, lo que significaba que en realidad eran los partidos quienes dependían de los ciudadanos a través de una candidatura que inicialmente parecía independiente. Ya en 1946, en la Ley Electoral Federal de ese año, se reglamenta la figura de los partidos políticos en cuanto a que ya podían hacer coaliciones, las formas de su registro o los requisitos para poderse registrar, su cancelación fuera temporal o definitiva, así como la integración de sus órganos fundamentales, que es lo que hoy en día conocemos como presidentes de los partidos, sea a nivel municipal, a nivel estatal o a nivel federal. ¿Qué significó esto? Que a partir de entonces solo los partidos políticos podían registrar candidatos a un cargo de elección popular, ¿sí? Entonces trajo como consecuencia que ya de manera oficial las candidaturas independientes no estuvieran permitidas dentro del sistema jurídico mexicano. Y a su vez, desde entonces también representó que los partidos políticos asumieran el control político
del país, como incluso hasta la fecha lo vienen haciendo. Ya en 2007, con la reforma electoral de ese año, se analizó la posibilidad de hacer algunas reformas donde se reconociera a las candidaturas independientes. Sin embargo, no alcanzó el consenso necesario ante los órganos legislativos a fin de reconocerlas como tal, por lo que siguió manteniéndose en el texto constitucional la exclusividad de los partidos políticos en cuanto al registro de candidaturas. Ya en 2011, con la reforma constitucional al artículo 1, en materia de derechos humanos, se vuelven a plantear diversas reformas en materia política electoral, donde una vez más se analiza presentar iniciativas para incorporar a la Constitución el reconocimiento legal de las candidaturas independientes, al margen de los candidatos de los partidos. Aquí vale la pena comentar algo que en mi opinión personal creo que también fue fundamental para que finalmente se reconociera a las candidaturas independientes. Es un caso emblemático que seguramente la mayoría conoce, identificado como el caso Castañeda-Gutmann contra México. Como recordarán, en la elección presidencial de 2006, un ciudadano quiso participar al cargo de presidente de manera independiente, pero como no se estaba regulado en la ley, no se pudo registrar, por tanto acudió a las instancias legales que consideró procedentes, incluso llegó hasta la Suprema Corte. Finalmente, todas sus impugnaciones fueron desechadas, bajo el argumento de que él no podía ejercer esa acción porque no estaban reconocidas las candidaturas independientes. Por lo que este ciudadano acudió a las instancias internacionales, en concreto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde en el 2008, finalmente esa Corte, si bien no reconoció que efectivamente se violó el derecho a ser votado de esta persona porque pudo haber participado como candidato independiente, sí reconoció que el Estado mexicano, que forma parte de la Convención Americana, violó en perjuicio de este ciudadano la protección judicial de una justicia pronta, completa y expedita. ¿Por qué? Porque finalmente, con independencia de que tuviera o no el derecho, en realidad todas sus instancias legales fueron desechadas. Nunca se le dijo mediante una sentencia de fondo cuál era la razón por la cual no podía competir, lo que la Corte Interamericana consideró una violación a su derecho de protección. Esto es, que le debieron haber hecho justicia mediante una sentencia, con independencia de que al final no alcanzara su pretensión. Entonces creo que eso también fue fundamental para el reconocimiento de las candidaturas independientes. En 2012, finalmente se reforma el artículo 35, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde ya se reconoce el registro de candidatos, no solo de los partidos, sino también de los ciudadanos, de manera independiente, siempre que cumplan, desde luego, con la serie de requisitos y términos que al efecto establece la ley. En 2013, derivado de esa reforma, se vuelve a hacer otra reforma en la Constitución, concretamente en el artículo 116, fracción cuarta, y 122, fracción quinta de la Constitución, donde en esencia se suprime ya ese derecho que tenían los partidos de que solo ellos de manera exclusiva podían registrar candidatos a un cargo de elección popular, ¿sí? En realidad esto fue lo que sirvió de base para que a partir de ahí, en el 2014, se vuelven a hacer unas reformas constitucionales en materia de político electoral, donde se establecen gobiernos de coalición, se reconoce la reelección consecutiva, tanto de legisladores como de los miembros de los ayuntamientos, se crea formalmente el INE, el Instituto Nacional Electoral, se crean los OPLES, que por sus siglas son organismos públicos locales electorales de las entidades federativas, ¿sí?
También se establece el umbral mínimo de los partidos en un mayor porcentaje a efectos de poder conservar su registro. ¿A qué se refiere ese punto? Esto es que los partidos, para poder mantener su registro año con año, deben de mantener un porcentaje de votación mínimo dentro de los procesos electorales anteriores. Ese umbral se les incrementó, en este caso hasta el 3%. Se establece un sistema de nulidades a nivel federal que debía ser homologado en este caso en las entidades federativas. Y en particular, ya se establece el reconocimiento oficial de las candidaturas independientes. Derivado de esa reforma, en sus artículos transitorios se estableció al efecto que dentro de ese año, a más tardar el 30 de abril, el Congreso de la Unión tenía que expedir las leyes generales necesarias a fin de reglamentar ya de manera específica todas esas series de reformas que se dieron inicialmente. Es así que en ese mismo año de 2014 se expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, conocida en esta materia como LEGIPE. También se expide la Ley General de los Partidos Políticos y a su vez se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que ya existía, por eso solo se reformaron algunas disposiciones. Y ya en esa ley general, la LEGIPE, ya se establece un capítulo especial o exclusivo para las candidaturas independientes. Esto es donde ya se contemplan las reglas de cómo funcionarán las candidaturas independientes a nivel federal, que es la candidatura a presidente de la República, la candidatura a diputados federales y la candidatura a senadores por el principio de mayoría relativa. Aquí vale la pena precisar por qué por el principio de mayoría relativa exclusivamente. Como sabemos, los cargos de elección popular, sea para presidente, gobernador, diputados, senadores y miembros de los ayuntamientos, se eligen principalmente bajo el principio de mayoría relativa. ¿Qué es la mayoría relativa? Es el voto directo que uno realiza en las urnas a favor de un candidato. Y quien obtiene la mayor cantidad de votos es quien logra el triunfo. Pero a su vez también está permitido que ciertos cargos de elección popular se puedan asignar a los candidatos de los partidos a través del principio de representación proporcional. ¿Qué significa esto? Este principio significa que ciertos cargos o cierta cantidad de cargos se reservan para que sean asignados conforme al porcentaje de votación que obtienen los partidos a través de sus candidatos. Un ejemplo muy claro: la Cámara de Diputados se integra por 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos a través del principio de mayoría relativa, y los restantes 200 son elegidos o son asignados a través de ese principio de representación proporcional, ya conforme a las votaciones que cada uno de los partidos haya obtenido al final. Por eso en la reforma, aun cuando se reconoce la existencia de las candidaturas independientes, se condiciona a que solo podrán participar como candidatos independientes aquellos ciudadanos que quieran acceder a un cargo bajo el principio de mayoría relativa, ¿sí? Eso es lo que se establece a partir del nivel federal, lo que, de acuerdo con las reformas, debía ser replicado a través de los estados. Ya cada estado en su constitución o en sus leyes estatales debía de establecer las reglas similares, ¿sí?, respecto de estas candidaturas independientes. Es así que ya en el siguiente punto, que es el de las candidaturas independientes a nivel estatal, en el 2015 se publica el nuevo Código Electoral para el Estado de Veracruz, donde también establece un capítulo especial para las candidaturas independientes. En el caso a nivel estatal, pues para gobernador, para diputados locales y para presidente y síndico de los ayuntamientos, ¿sí? Igual, solo bajo el principio de mayoría relativa, donde se reconoce que el OPLE de Veracruz,
como autoridad administrativa electoral, será la encargada de organizar la elección de los candidatos independientes, ¿sí? Será responsable del desarrollo de ese tipo de elecciones, y también se establece que como la ley general de la LEGIPE es del ámbito federal, también podrán ser aplicadas sus normas al Código Electoral de Veracruz, siempre que no choquen o que no contradigan lo que ya esté dispuesto en el Código Electoral de Veracruz. Así, es ahí donde se reconoce que los ciudadanos que cumplan con los requisitos legales tendrán derecho a participar y en su caso a ser registrados como candidatos independientes. ¿De qué manera? Como podemos ver en la siguiente diapositiva. Para gobernador, diputados locales y presidente y síndico de los ayuntamientos por el principio de mayoría relativa. Se establece que no procede el registro de aspirantes a diputados ni de planillas de regidores por el principio de representación proporcional. Para la integración del Congreso del Estado y ayuntamientos, los candidatos independientes deberán registrar fórmulas de propietario y suplente del mismo género, y para presidente municipal y síndico, las fórmulas deberán garantizar la paridad de género. ¿Qué significa esto o qué advertimos de aquí? ¿Sí? Como lo dije anteriormente, solo van a poder participar para el cargo de gobernador, diputado local y presidente y síndico del ayuntamiento bajo el principio de mayoría relativa. Que no procede asignar diputados locales bajo el principio de representación proporcional, ni regidores. ¿Por qué se establece esa condición? Porque también, como sabemos, en los ayuntamientos, el presidente y el síndico son los que se eligen de manera directa mediante el voto, bajo el principio de mayoría relativa. Pero los demás integrantes del cabildo de los ayuntamientos, que son los regidores, esos ya no se eligen mediante el voto directo, ya se asignan a los partidos de acuerdo con el porcentaje de votación que hayan obtenido en la elección municipal. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que a mayor votación o mayor porcentaje de votación, mayores posibilidades tienen de obtener una regiduría, ya que cada ayuntamiento tiene diferentes cantidades de regidores. Hay ayuntamientos que solo tienen un regidor y hay ayuntamientos que tienen más de 10 regidores. Eso depende de la extensión territorial del municipio como de la cantidad de habitantes del municipio. De ahí depende la cantidad de regidores. Bueno, pues se estableció que los candidatos independientes no tienen derecho a participar en esa asignación de regidores. Así lo previó el Código Electoral desde entonces. ¿Qué significa de que las planillas deberán estar integradas por un mismo género? Esto quiere decir que si el presidente o el candidato a presidente, el propietario, es varón, quiere decir que entonces el suplente también deberá de ser varón. O a la inversa, si el candidato propietario es mujer, el candidato suplente debe ser mujer. También se previó regular lo de la paridad de género. ¿Qué significa esto? Que de alguna manera se permitiera que en los cargos de elección popular las mujeres pudieran acceder a esos cargos de manera paritaria o igual a los candidatos varones. En el caso de los ayuntamientos se estableció, o la misma ley lo que dice es que si la planilla de presidente es de varones, entonces la fórmula del síndico deberá de ser mujeres, obligadamente. O a la inversa, si la candidata presidenta y su suplente son mujeres, el candidato a síndico deberá de ser varón. Y en el caso de las regidurías, para los partidos, también se buscó esa cuestión de la paridad de género, que cómo se logra, mediante unas listas de los candidatos que proponen los partidos a regidores, sus listas deben de estar integradas por género distinto de manera alternada. Esto es, si el primer regidor o candidato a regidor es varón, el siguiente debe ser mujer, el siguiente varón y el siguiente mujer. Y así, dependiendo de la cantidad, ya que en los municipios donde el número de regidores sea par, se busca que sean 50 y 50% de ese. Donde sea impar, que es en muchos municipios, pues bueno, la diferencia de un género debe ser por lo menos o por lo máximo de una. En este caso, si son 9, pues 5 serán varones o 5 serán mujeres y los 4 restantes serán hombres o mujeres, ¿sí? Aquí vale la pena comentar
que respecto al derecho de los candidatos independientes a poder registrar planillas de regidores, si bien el Código Electoral, como la mayoría de las entidades federativas, establecieron que solo podía ser a través el cargo, solo podían ser presidente y síndico por mayoría relativa, porque así se establecía desde la LEGIPE o la Ley General, en el 2016, como podemos ver en la siguiente diapositiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió un criterio de jurisprudencia, que fue el 4/2016, bajo el título de Candidaturas Independientes. Las relacionadas con la integración de ayuntamientos tienen derecho a que se les asignen regidurías por el principio de representación proporcional. ¿Qué significó esto? ¿Sí? De esa jurisprudencia, lo que hizo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue superar esa parte donde se limitaba el derecho a los regidores bajo el principio de representación proporcional. ¿Por qué? Porque el Tribunal Electoral Federal consideró que como los partidos políticos y los candidatos independientes deben reunir en esencia los mismos requisitos y participan en igualdad de condiciones, entonces deberían tener derecho. Y así esa limitante que establecía la ley de que no pueden participar con regidores bajo el principio de representación proporcional, con ese criterio de jurisprudencia se superó, y entonces los OPLES, y en el caso particular el OPLE de Veracruz, pues debe de permitir que cuando un candidato a presidente y síndico se registren por la vía independiente, debe de permitir que también registren una planilla de regidores con base a esa jurisprudencia. Bueno, en cuanto al siguiente punto, dentro de las candidaturas independientes a nivel estatal, encontramos las etapas del proceso de selección de candidatos independientes. En esencia son 4, que es la convocatoria, los actos previos al registro de candidatos independientes, la etapa de obtención de apoyo ciudadano y el registro de candidatos independientes, que es la etapa final. La convocatoria, como su propio nombre lo dice, no es otra cosa más que el documento mediante el cual el OPLE de Veracruz convoca a todos los ciudadanos interesados en el Estado a participar de manera independiente, esto es al margen de los candidatos de los partidos, a algún cargo de elección popular, donde en esa convocatoria pues se establecen los requisitos que deben de cumplir, los plazos dentro de los cuales deben de cumplir con los requisitos, se establecen los topes de gastos de campaña y además el OPLE les proporciona una serie de formatos bajo los cuales van a poder ir cumpliendo con ciertos requisitos. Este requisito de los formatos pareciera que no tiene gran relevancia, pero como veremos más adelante, sí tienen importancia esos formatos. El OPLE se establece, en sus convocatorias se establece formatos con el fin de unificar, que no exista múltiples formatos o formatos libres por cada candidato independiente, sino que define una serie de formatos desde la solicitud de registro, desde la solicitud de su manifestación de intención a participar, como los formatos específicos para las cédulas de respaldo de firmas, que ahorita más adelante también las vamos a analizar. Esto es de los documentos donde se firma para la obtención del apoyo. ¿Sí? El siguiente punto, que es los actos previos al registro de candidaturas independientes, que no son otra cosa más que la solicitud inicial que presenta un ciudadano. Esa solicitud por escrito se denomina manifestación de intención. Normalmente también es en un formato específico que el OPLE les proporciona. ¿Sí? Otros actos previos es en relación a los servidores públicos. Esto es, que quienes deseen participar como candidatos independientes, si son servidores públicos, se deben separar del cargo por el cual estén ejerciendo ese servicio público dentro de determinado plazo antes de que manifiesten esa solicitud de intención. De acuerdo con el Código Electoral, son 5 días previos a su solicitud. Hay un periodo para estos actos previos, que es este periodo que deben cumplir como actos previos es
a partir de que se emite la convocatoria hasta antes de que inicie la tercera etapa, que es la de obtención de apoyo, ¿sí? Una vez que el ciudadano cumple con ese requisito, el OPLE le debe de otorgar una constancia que lo denomina o le da la calidad de aspirante, no de candidato, porque todavía no es oficial su registro, solo le da la calidad de aspirante para efectos de que pueda cumplir con otros requisitos más para poder finalmente obtener su registro. ¿Cuáles son esos más requisitos? Es que los candidatos independientes o los aspirantes deben acreditar la creación de una asociación civil que debe ser creada mediante el régimen fiscal similar al de los partidos políticos, ¿sí? ¿Por qué se establece esta regla? Porque se puede dar el caso que hay ciudadanos que ya vengan en alguna asociación civil con un objetivo diferente. Entonces lo que se busca es que tienen que crear una asociación civil exclusivamente para participar en la candidatura, porque debe de estar bajo ese régimen fiscal de los partidos políticos. ¿Qué es el régimen fiscal de los partidos políticos? Que deben de estar creados para efectos de que sean fiscalizados. Los recursos, como disponen de recursos públicos a través de su financiamiento, bueno, pues deben de ser fiscalizables, ¿sí? Deben de crear sus estatutos, que normalmente están dentro de la misma acta constitutiva, deben de registrar esa asociación civil ante la Secretaría de Hacienda, esto es darla de alta ante el SAT o el Sistema de Administración Tributaria, deben de crear una cuenta bancaria, ¿sí?, a nombre de la asociación civil, para efectos de que a través de esa cuenta les sean depositados todos los financiamientos públicos que reciban, incluso también los financiamientos privados. Esa asociación civil la ley dice que debe estar integrada por lo menos con 3 personas: el aspirante a candidato, un representante legal del aspirante a candidato y un administrador de los recursos que se manejen a través de esa cuenta, que es quien finalmente rendirá los informes correspondientes ante el INE o ante el OPLE, según se lo requiera, cuando les sean fiscalizados, ¿sí? Ya en la siguiente etapa, que es la de la obtención del apoyo ciudadano, que no es otra cosa más que los actos públicos o privados que el aspirante a candidato independiente puede realizar para tratar de obtener el porcentaje mínimo requerido de apoyo ciudadano, ¿sí?, siempre que lo haga por medios distintos a la radio y a la televisión, ¿sí?, y que siempre que esos actos no constituyan, que esa serie de actividades que realicen no constituyan actos anticipados de campaña, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si se demuestra que cumple, que realiza actos anticipados de campaña desde ese momento, puede perder su registro o no se le dará su registro finalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que como va a interactuar con los ciudadanos para pedirles su apoyo, para que le firmen un documento donde digan no que se comprometen a votar por él, sino que ese ciudadano reconoce mediante su firma y sus datos en una cédula de apoyo, reconoce que estaría dispuesto a apoyarlo para una candidatura independiente. Finalmente, el ciudadano que le aporte ese apoyo, pues conforme a las reglas de que el voto es libre o secreto, pues finalmente el ciudadano decidirá si vota por él o vota por otro candidato, sea independiente o sea de partido, ¿sí? Pero los ciudadanos, como le deben de firmar ese documento, él tiene que hacer una labor de interactuar con los ciudadanos, entonces se busca que durante esa interacción no la aproveche para hacer actos anticipados de campaña. ¿Qué se entiende de acuerdo con la ley como actos anticipados de campaña? Es que no haga manifestaciones públicas o expresiones donde prácticamente solicite el voto a su favor como candidato independiente, porque todavía no lo es. Esa es la regla, ¿sí? Incluso la misma ley reconoce que no serán actos anticipados de campaña la simple manifestación que el ciudadano
realice públicamente o ante cualquier otro ciudadano de que aspira a ser candidato independiente, ¿sí? Por eso, desde que le da su constancia el OPLE, se la da como aspirante a candidato. Para la obtención de ese apoyo ciudadano se establecen plazos. Esos plazos, según el tipo de elección de que se trate, para el cargo de gobernador se le concede un plazo de 60 días a los ciudadanos para que puedan recabar ese apoyo ciudadano. Para el cargo de diputado local, presidente municipal o síndico, se les concede un plazo de 30 días. ¿Por qué la diferencia del plazo? Porque es lógico entender que quien aspira a ser candidato a gobernador, pues prácticamente debe recorrer todo el estado, lo que le implica mayor cantidad de tiempo. Los candidatos a diputados locales y a presidente y síndico, pues obviamente solo deben de recorrer la demarcación territorial que corresponda al distrito por el cual van a competir como diputados o al municipio por el cual van a competir como presidente y síndico. El porcentaje de firmas de apoyo ciudadano, aquí me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva. En cuanto al porcentaje de firmas del apoyo ciudadano, para gobernador se pide el 3% de la lista nominal de electores integrada por electores de todos los distritos electorales en el estado, con cuando menos el 2% de la lista nominal de electores de cada distrito. En cuanto a diputado local, igual se pide el 3% de la lista nominal de electores, pero integrada por electores de todos los municipios del distrito. Igual, con la regla de que con un mínimo de 2% de la lista nominal de electores de cada municipio. Y para presidente y síndico, se establece el 3% de la lista nominal de electores como porcentaje mínimo requerido, con cuando menos ese 3% debe estar integrado de por lo menos la mitad de las secciones electorales del municipio, con cuando menos el 2% de la lista nominal de electores. ¿Qué significa esto? En cuanto a esos porcentajes de votación, quiere decir que el que aspire a ser candidato a gobernador, de todo el padrón electoral que existe en el estado, que son aproximadamente más de 5 millones de ciudadanos con derecho a votar, entonces el que aspira a gobernador debe de obtener un porcentaje equivalente al 3% o más, ¿sí?, de esa cantidad de electores, que estaríamos hablando en números reales de más de 150,000, ¿sí?, en todo el estado. ¿Qué significa la regla del 2%? La regla del 2% que dice que debe estar integrado ese 3% con cuando menos el 2% de la lista nominal de cada distrito que integra el estado. Pues bueno, como el estado se integra, en el caso de Veracruz, por 30 distritos, por 30 distritos electorales, en este caso lo que se busca es que demostrar que efectivamente el candidato o el aspirante a candidato realmente tiene la posibilidad de recibir votación en todo el estado, no en solo una demarcación, porque puede darse el caso que un aspirante a candidato independiente pueda obtener ese 3% del padrón de electores en 2 o 3 distritos, nada más, con los electores de solo 2 o 3 distritos. Eso no demostraría que realmente ese aspirante a candidato es conocido en todo el estado y que realmente en todo el estado lo podrían apoyar. Esa es la regla del 2%. Lo mismo sucede con diputados, lo mismo sucede con candidatos a presidente y síndico municipal. En el caso de diputados, los distritos electorales se integran por municipios. Entonces, el 3% de la votación que deben de apoyo de ciudadanos que deben conseguir debe estar integrado con por lo menos el 2% de los municipios que integren ese distrito. En el caso de los ayuntamientos, similar, el 3% de la votación que se le requiere de apoyo, o más bien de apoyo que se le requiere, debe estar integrado. Como los municipios se conforman por secciones electorales, que son muchas, entonces a estas candidaturas a nivel municipal se les pide la mitad de las secciones electorales, o sea que ese 3% debe estar integrado
de electores de por lo menos la mitad de esas secciones electorales. Esa significa la regla en cuanto al porcentaje de apoyo ciudadano. Aquí vale la pena comentar un caso que se dio, o más bien fueron dos sentencias en los procesos electorales de 2015 y 2016. ¿Sí? En las sentencias del expediente identificado con la clave JDC 201/2016 y JDC 5/2017, se dieron unos casos donde precisamente un candidato o unos candidatos a presidente y síndico municipal se inconformaron en cuanto a ese porcentaje de votación del 2%, porque consideraron que era violatorio. ¿Sí? La regla era de que, oye, si me pides el 2% de cada sección electoral, pues me estás impidiendo que yo pueda obtener el apoyo ciudadano de otros ciudadanos que realmente me quieran apoyar, pero que como son muchos dentro de una sola sección electoral no me los vas a valer. Entonces, bajo ese argumento se inconformó ante este tribunal y efectivamente este tribunal le reconoció el derecho. Le dijo que efectivamente aquí se declaró la inaplicación de la porción normativa del artículo del Código Electoral, específicamente el 269, se estableció que esa porción normativa se inaplicara en perjuicio de los inconformes, ya que se consideró que violentaba el principio de igualdad en cuanto al objeto de eliminar barreras hacia los candidatos independientes para poder ejercer su derecho político electoral de ser votado. Otro de los actos que forman parte de las candidaturas independientes es el registro de candidatos independientes. Ya como cuarta etapa de esto, de las etapas, el registro de candidatos independientes incluye una serie de requisitos de elegibilidad. ¿Qué significa esto? Requisito de elegibilidad quiere decir que pueda ser elegido conforme a las reglas legales que establece el Código Electoral. ¿Cuáles son esos requisitos de elegibilidad? Bueno, es principalmente que debe contar con su credencial de elector, que debe estar inscrito en el padrón electoral, que no debe estar sujeto a un proceso penal por un delito que merezca pena corporal. ¿Sí? Esto no quiere decir que todo aquel que sea acusado por un X delito ya no puede competir. No, la ley prevé que debe estar sujeto a un proceso penal. Esto es que el solo hecho de que te denuncien ante un ministerio público, mientras no te dicten un auto de formal prisión ya a un juez en materia penal, pues tú puedes seguir compitiendo. Pero si ya te dictan un auto de formal prisión, si incluso quedas detenido, si incluso adquieres la calidad de prófugo o se te suspendan las prerrogativas como ciudadano producto de ese proceso penal, entonces a partir de ese auto de formal prisión sí se puede considerar que ya no es elegible una persona para aspirar a un cargo de elección popular, tanto para candidatos independientes como para candidatos de partidos. ¿Sí? Otro de los requisitos de elegibilidad es que debe gozar de buena fama. Ese es un requisito un tanto subjetivo, ¿sí? Porque, pues bueno, habría que definir qué se puede entender por buena fama, ¿sí? Que finalmente no es más que la buena imagen que un ciudadano pueda tener ante un determinado sector de ciudadanos producto de sus actividades, que porque es muy sociable, que porque ayuda mucho a la gente, que porque le gusta participar en cualquier actividad de su localidad, porque es una persona honorable. Ese es un requisito, aunque son requisitos negativos. ¿Qué quiere decir requisitos negativos? Que existe la presunción de que los cumplen, ¿sí? Esto es de que no está sujeto a un proceso penal y de que goza de buena fama. ¿Por qué se presume que los cumplen? Porque solo si alguien demuestra que efectivamente no cumple con esos requisitos, bueno, deberá de presentar las pruebas correspondientes ante el OPLE para que en su caso no pueda ser
elegible. Ya en la etapa del registro, otro de los puntos a cumplir es la solicitud de registro, que obviamente, como lo dije anteriormente, es a través de un formato que normalmente el OPLE les proporciona, donde debe llegar pues, los requisitos básicos: nombre completo y firma del aspirante o del solicitante, su huella digital, ya que aunque no sepa leer o escribir puede ser candidato, debe de establecer su lugar de nacimiento, su domicilio, su residencia en el mismo, ocupación y principalmente los datos de la credencial del lector, ¿sí? Porque es con lo que se verifica si cumple con el requisito de estar dado de alta en el padrón electoral. Obviamente el cargo por el que se postula, además de señalar un domicilio para recibir notificaciones y designar a un representante. Para esa solicitud, obviamente debe presentar una serie de documentos, que sería la documentación comprobatoria para la solicitud de registro. ¿Cuáles son? Entre otros, porque el código señala más, pero bueno, los de mayor relevancia es esa manifestación de intención que presentó desde un inicio para obtener la calidad de aspirante a candidato independiente, su acta de nacimiento, su credencial de elector, su comprobante de domicilio, una plataforma electoral conforme a la cual va a hacer sus propuestas de campaña, la cuenta bancaria de la asociación civil y principalmente la cédula de respaldo del apoyo ciudadano en el porcentaje que le es requerido. Esto es el 3% de la cédula. Como hablamos, en el caso de gobernador, aproximadamente más de 150,000 cédulas de respaldo debe de presentar para cumplir con el 3%. ¿Sí? Debe presentar una serie de escritos de que manifiesta bajo protesta, decir verdad, pues de que no va a recibir financiamiento o apoyos económicos de procedencia ilícita, donde acepta que no se encuentra sujeto a un proceso penal, donde acepta que todos los recursos que se utilicen a través de la cuenta de la asociación civil deberán ser fiscalizables. Y aquí también vale la pena comentar que en esta etapa de la documentación comprobatoria o de cumplir con los requisitos, el OPLE tiene la obligación, invariablemente, de que si un aspirante o aspirante a candidato no cumple con algún requisito documental o de alguna manera se encuentra con datos erróneos, entonces el OPLE debe requerirlos, debe requerir al aspirante, al solicitante, y le debe otorgar un plazo. Si dentro de ese plazo, que normalmente son 48 horas, no cumple o subsana el error, pues bueno, ya entonces no se le tendrá por no hecha esa solicitud o hecha de manera extemporánea. ¿Sí? En cuanto al requisito de esas cédulas de manifestación de apoyo, me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva. En cuanto a los requisitos, ¿cuáles son? Nombre y firma de los ciudadanos que manifiestan su apoyo, así como la clave del lector o el número identificador de OSR de sus credenciales de lector, que son los datos que prácticamente la numeralia que trae la credencial del lector. Cumplidos los requisitos de esos documentos y de la solicitud, se mandan todas esas solicitudes ante la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores del INE, para que éste verifique que la cantidad o el porcentaje de ciudadanos que lo están apoyando se encuentran registrados en la lista nominal. Para efectos del porcentaje requerido no se computarán los apoyos que contengan datos falsos erróneos de ciudadanos que estén dados de baja de la lista nominal o que no se acompañe la copia de la credencial del elector. Si no se cumplen estos requisitos, no se tendrá por presentada o se tendrá por no presentada la solicitud. ¿Qué advertimos de estos requisitos? Bueno, principalmente aquí vale la pena comentar por qué los datos específicos de la credencial del elector, porque
No se trata de que el aspirante o candidato llegue solo con miles de formatos firmados por personas, sino que se tiene que verificar que efectivamente esas personas son ciudadanos vigentes ante el padrón electoral que se encuentra en el INE, ¿sí? Que esos ciudadanos son o corresponden a la demarcación territorial de la candidatura. Esto es, que son del estado de Veracruz, o son del distrito determinado para diputados, o son del municipio determinado, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede darse el caso que pues, se puedan manipular las cédulas de respaldo, ¿sí? Que un ciudadano pueda firmar varias veces, o que incluso se firme a nombre de personas que no existen, o se inventen datos falsos con tal de obtener el porcentaje requerido de las personas, o incluso algunos no aparezcan porque ya fueron dados de baja del padrón debido a que ya fallecieron o tengan sus derechos suspendidos, ¿sí? Aquí seguimos con otro punto, reglas para el apoyo ciudadano. ¿Cuáles son esas reglas? Según la elección de que se trate, esto es, gobernador, diputado local o presidente y síndico, no se computarán, ¿sí?, los apoyos de ciudadanos, como lo dije anteriormente, que no correspondan al domicilio del territorio de la candidatura. Entonces, si un ciudadano no pertenece al distrito por el cual va a competir el candidato, pues obviamente no, ese apoyo no se puede contar. Lo mismo reglas para los municipios. Y lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí me gustaría comentar, hay distritos que incluso tienen, dentro de un mismo distrito se encuentran zonas conurbadas y es muy fácil que se puedan obtener luego ese tipo. Un claro ejemplo, el municipio de Jalapa, dado a sus dimensiones, abarca 2 distritos, el distrito rural y el distrito urbano. Entonces prácticamente al distrito rural del distrito urbano pues lo separa una calle. Sería lógico que un ciudadano del otro lado de la calle le pueda proporcionar el apoyo ciudadano a un candidato que no corresponde a su distrito. Por eso se busca ese requisito. También se establece como reglas para el apoyo ciudadano que solo se pueden obtener una firma de apoyo. ¿Por qué? Porque se ha dado de manera común que los candidatos independientes o los aspirantes presentan cédulas de apoyo firmadas por más de una misma persona, ¿sí? Entonces, en ese caso, bueno, solo contará una. Si presentó 4 veces una cédula firmada por la misma persona y con los mismos datos, bueno, pues solo contará una vez. O puede darse el caso que ese mismo ciudadano le da el apoyo o su manifestación de apoyo se le da a otro candidato, esto es a 2 o a 3. Entonces ahí se establece el OPLE de Veracruz y de acuerdo con el código, pues se establece que solo contará la primera que se haya dado, ¿sí? Si un ciudadano dio 3 veces su apoyo ciudadano a 3 diferentes candidatos, pues solo contará la que dio primero. ¿Cómo se puede verificar cuál es la que dio primero? Pues el candidato que llegue primero a registrarse con esa cédula, porque se da el caso de que puede llegar, a veces llega el que se registra en segundo lugar, luego llega con cientos o hasta miles de cédulas de respaldo de apoyo de las mismas personas que trae el candidato que se apuntó previamente, ¿sí? Entonces ahí, primero en tiempo, primero en derecho, el que llegue primero con la cédula de respaldo es a quien le va a contar, ¿sí? Esa es en cuanto a las reglas para el apoyo ciudadano. En la siguiente diapositiva, que me gustaría que viéramos, es en cuanto a las limitantes para el registro. Ninguna persona podrá registrarse como candidato a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral. Los candidatos independientes que se hayan registrado como tales no podrán ser postulados como candidatos de un partido político en un mismo proceso electoral. Y los candidatos que hayan participado en un proceso interno para la postulación de candidatos a un cargo de elección popular, pues dentro del mismo proceso electoral no podrán serlo.
¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que busca esta limitante? Lo que busca es que como el registro de candidatos, las etapas para el registro de candidatos independientes no son simultáneas, no son al mismo tiempo que el registro de los candidatos de los partidos, ¿sí? Se ha dado el caso de que un mismo ciudadano busca obtener la candidatura a través de la vía independiente y a la vez busca obtener una candidatura a través de un proceso interno de un partido político. Entonces, esta regla lo que hace es prohibirlo. O sea, si vas a participar como candidato independiente, solo puedes hacerlo por un solo cargo, ¿sí? Porque se da el caso en las elecciones concurrentes, que se elige gobernador, diputado y presidente municipal. Se puede dar en estado de Veracruz. Bueno, alguien pudiera decir, bueno, pues me voy a apuntar como candidato independiente para diputado y aprovechando me voy a apuntar como candidato independiente al municipio que está dentro de mi distrito, ¿sí? Tampoco, no está permitido eso, solo puede hacerlo por una sola vez. O a la inversa respecto de los partidos políticos. Si se demuestra que un aspirante a candidato, antes de obtener el registro como candidato independiente, participó dentro de un proceso interno de selección de candidatos del partido, ya no puede ser registrado, con la aclaración de que siempre, esas limitantes siempre que se den dentro de un mismo proceso electoral. Digo, si participó como candidato a diputado en un proceso electoral anterior, por vía de un partido, pues bueno, puede participar en el siguiente proceso electoral. Siempre y cuando dentro del mismo proceso electoral se den esas circunstancias, es como opera esa limitante, ¿sí? En cuanto al registro de candidatos, ya de manera formal, no es otra cosa más que un acto, ya el acto formal o el documento donde el OPLE, a través de su Consejo General, mediante una sesión, determina quiénes cumplen con los requisitos para darles finalmente el registro como candidato independiente, dentro de los plazos que se establezcan tanto en el código como en la convocatoria. Aquí vale la pena comentar que una vez que alguien obtiene ya su registro como candidato independiente, no puede ser sustituido. ¿Por qué se hace esa precisión? Porque en los candidatos de partido sí pueden ser sustituidos los candidatos, aun cuando ya hayan obtenido su registro. En el caso de candidatos independientes, no. Si un candidato independiente, junto con su fórmula del suplente, ya obtuvo su registro, no puede ser sustituido ese candidato ese candidato independiente, el propietario, ¿sí? Porque puede darse el caso que ya no quiera participar o que lamentablemente fallezca, ¿sí? Entonces en esos casos ya no se puede sustituir esa candidatura, prácticamente desaparece y el suplente no puede tampoco decir, oye, pues si se va el propietario, pues ahora déjame subir a mí. No, tampoco está permitido en este tipo de candidaturas, ¿sí? No obstante, sí se prevé o sí se permite que si de esa fórmula de candidatos, de propietario y suplente, el suplente es el que falta, entonces el propietario sí puede suplir al suplente, ¿sí? Solo si falta el suplente, ¿sí? Igual que porque ya no quiera participar o porque fallezca o por cualquier otra circunstancia que le suspendan sus derechos, bueno, entonces el propietario, como ya obtuvo su registro, puede solicitar el cambio de su suplente, ya a partir del acto de registro. ¿Sí? Ya en cuanto a las prerrogativas de los candidatos independientes, ¿sí? Me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva. Derechos de los candidatos registrados. ¿Cuáles son sus derechos? Participar en la campaña electoral para el cargo que haya sido registrado, acceso a tiempos de radio y televisión, como si se tratara de un partido político de nuevo registro, únicamente para la etapa de campañas electorales, financiamiento público y privado, realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral, derecho de réplica ante los medios de comunicación y designar representantes ante los consejos del OPLE y mesa directiva de casilla. Sobre este punto, en cuanto a los derechos de los candidatos registrados, creo que queda claro cuáles son sus derechos. Aquí vale la pena comentar.
en cuanto al derecho de réplica ante los medios de comunicación. ¿Qué significa esto? Que puede darse el caso que un medio de comunicación pueda difundir una noticia que pueda resultar en perjuicio de la buena imagen de un candidato, que pueda decir que chocó borracho o que anda haciendo actos indebidos. Bueno, cuando eso sucede, el medio informativo está obligado a concederle un derecho de réplica al candidato. Por el impacto que puede tener esa noticia, entonces el candidato puede solicitar ante ese medio informativo pues que haga las aclaraciones que considere pertinentes, ¿sí? Otro de los derechos es el acceso a radio y televisión, que como lo vamos a ver ahorita más adelante, ¿sí?, es que ya dentro de la etapa de campaña, porque como dijimos en los actos previos, ¿sí?, en cuanto a la obtención del apoyo ciudadano, no puede utilizar tiempos de radio y televisión. Ya como candidato sí tiene derecho a ciertos tiempos de radio y televisión, ¿sí? En cuanto a las obligaciones de los candidatos registrados, de acuerdo con la siguiente diapositiva, es que tienen que respetar los topes de gastos de campaña y aplicar las prerrogativas y financiamiento público exclusivamente para los gastos de campaña. Rechazar, salvo el caso de financiamiento público, cualquier apoyo económico, político o propagandístico de extranjeros, ministros y organizaciones religiosas, de cualquier órgano de gobierno federal, estatal o municipal y de partidos políticos, así como aportaciones y donaciones en efectivo o en especie de personas físicas o morales. Depositar solo en la cuenta bancaria de la asociación civil sus aportaciones y realizar todos esos egresos de los actos de campaña mediante cheque o transferencia electrónica de dicha cuenta. Otras de las obligaciones que tiene, como podemos ver en esta diapositiva también, es no utilizar símbolos o expresiones religiosas en su propaganda, no proferir calumnia a personas o que constituya violencia política en razón de género, deben insertar en su propaganda la leyenda de candidato independiente y no utilizar en su propaganda electoral emblemas o colores de partidos políticos, abstenerse de realizar actos que generen presión o coacción a los electores y presentar en los mismos términos que los partidos los informes de campaña sobre el origen y monto de sus ingresos. Bueno, como podemos ver de estas diapositivas, ¿sí?, son muy claras, en términos generales son muy claros las obligaciones que tienen, son muy explícitas en la ley. Y aquí me gustaría comentar algunas, ¿sí? Por ejemplo, tienen la obligación de insertar en sus leyendas de su publicidad de campaña la expresión de candidato independiente, ¿sí?, que para mí es un derecho, no una obligación, pero bueno. Otra de lo que vale comentar es que, por ejemplo, se les prohíbe a los candidatos independientes que utilicen emblemas o colores de los partidos políticos que ya están registrados, ¿sí? Esto no quiere decir que no puedan usar un color que utilice otro partido, porque no hay un derecho de exclusividad, ningún partido es dueño de un color, pero sí se busca que no utilicen características similares. Esto es, por poner un ejemplo, si un candidato independiente en su emblema o en su publicidad utiliza el color rojo, bueno, sabemos que el color rojo siempre ha sido característico de un partido. Entonces, tiene que buscar la manera de que ese color rojo lo combine con otros colores, que lo diferencie de otro partido, ¿sí? Esa es la regla que se le pone. Un punto también aquí importante que vale la pena comentar en cuanto a las obligaciones de los candidatos independientes ya en sus actos de campaña es que no debe de calumniar a las personas. Bueno, es muy claro entender que no debe proferir ninguna expresión denigrante en contra de una persona, pero no debe hacer tampoco actos que constituyan una violencia política en razón de género, ¿sí? Este punto es muy importante porque aquí lo que se busca es proteger la imagen principalmente de las mujeres, ya que también puede haber candidatas independientes, mujeres, o incluso aprovechen para tratar de llamar la atención, utilizar expresiones que representen violencia política en razón de género. Por citar un ejemplo, ¿cómo podríamos entender una violencia política de género? Les voy a citar un ejemplo.
en un proceso electoral pasado, dentro de un procedimiento especial sancionador, alguien vino aquí a acusar a un candidato de un partido de esa cuestión, de una violencia política en razón de género. ¿Por qué? Porque a este candidato se le hizo fácil, o se le ocurrió, en una comunidad de índole rural, donde había mayoría de hombres, se le ocurrió decir que en esa zona mandaban los hombres y que las mujeres debían estar solo en su casa y que si no obedecían les podían dar de planazos con el machete. Pareciera que la expresión en sí no pareciera tan mala, ¿no? Pero eso es un claro ejemplo de una violencia política en razón de género, no tenía por qué menospreciar. Al final se le sancionó dentro de ese procedimiento sancionado, pero es una manera de poderles decir cómo se puede entender actos de violencia en razón de género. Ya en cuanto al financiamiento que pueden recibir los candidatos independientes, bueno, está en primer lugar el financiamiento privado. ¿Qué es el financiamiento privado? Son las aportaciones que el candidato independiente y sus simpatizantes pueden realizar en beneficio de su campaña. ¿Sí? Esas aportaciones obviamente deben de entrar por la cuenta de la asociación civil y esas aportaciones tienen un límite. No podrán ser más allá del 10% del tope de gastos de campaña. ¿Sí? Es muy claro, si tuvo 100,000 pesos de tope de gastos de campaña, esas aportaciones privadas entre el candidato y sus simpatizantes no puede ser más allá de 10,000 pesos. ¿Sí? No pueden solicitar créditos a la banca de desarrollo. La banca de desarrollo normalmente pertenece a los bancos de gobierno, ya casi no hay. ¿Sí? ¿Por qué se establece esa limitante de la banca de desarrollo? Porque en realidad la banca de desarrollo es la que utiliza programas o apoyos con recursos públicos. Por eso se dice, no puede solicitar un crédito a las bancas de desarrollo para destinar ese recurso como parte de su financiamiento. ¿Sí? Pero, un claro ejemplo de lo contrario es que puede ir ante un banco privado y solicitar un préstamo de manera personal. ¿Sí? Pues no es dinero público, es dinero de particulares y si él asume el compromiso de pagarlo después y si parte de ese crédito personal lo utiliza para su financiamiento, bueno, al final lo tendrá que pagar. ¿Sí? Por eso se establece esa diferencia de las bancas de desarrollo. Puede recibir aportaciones en bienes muebles o servicios, ¿sí? Pero esas aportaciones desde luego deberán de destinarse exclusivamente para los actos relacionados con su campaña o con la candidatura, ¿sí? ¿Cómo pueden ser estos? Que pues bueno, alguien le puede prestar un vehículo que lo puede utilizar para andar haciendo recorridos, ¿sí? Bueno, si alguien le presta ese vehículo debe tenerlo exclusivamente para los actos relacionados con sus actos de campaña, ¿sí? Porque en algún momento también pueden ser cuantificables para efectos de fiscalización esos servicios que reciba en bienes muebles o en especie. Y también se establece como limitante en cuanto al financiamiento privado que no pueden adquirir la propiedad de bienes inmuebles que les sean proporcionados en apoyo a su campaña. Digo, es un claro ejemplo, si alguien le presta una casa como su casa de campaña, pues bueno, no puede adquirir la propiedad producto de eso. ¿Sí? No la debe adquirir, ni mucho menos puede adquirir la propiedad de algún bien bajo el pretexto que lo va a comprar para casa de campaña, ponerlo a su nombre con los recursos públicos o privados que reciba a través de la cuenta de la asociación civil. ¿Sí? En cuanto al financiamiento público, aquí me gustaría que analizáramos la siguiente diapositiva. En la distribución del financiamiento público y prerrogativas a que tienen derecho para las campañas los candidatos independientes, serán considerados en su conjunto como un partido político de nuevo registro. ¿Qué significa esto? Que el 33% de ese financiamiento público va a ser repartido de manera igualitaria entre todos los candidatos independientes para cualquiera de los cargos de gobernador, diputado local o presidente y síndico. Si solo un candidato obtiene su registro para cualquiera de esos cargos, no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de lo antes referido y en su caso deberá reembolsar los sobrantes. ¿Qué advertimos de esto?
Bueno, de estas reglas de financiamiento público, como podemos ver, ¿por qué partido político de nueva creación? Bueno, cuando un partido político es nuevo, obtiene su registro y participa por primera vez en un proceso electoral, no tiene derecho al mismo financiamiento que todos los demás partidos que ya han venido participando en procesos electorales y que ya tienen demostrada una determinada o un determinado apoyo político electoral con los votos que han obtenido a través de sus candidatos. Entonces a los políticos de nueva creación se les dice, ¿sabes qué? Tú solo vas a recibir parte del financiamiento público, ¿sí? ¿Cómo es esto? La cantidad de dinero que se destine para financiamiento público de los partidos, el 30% de la cantidad total se divide entre todos los partidos políticos, incluido el partido político de nueva creación, y el 70% restante se divide entre todos los demás partidos, o entre todos los partidos, pero ya no el de nueva creación, conforme a sus porcentajes de votación. Esto es, quien mayor porcentaje de votación ha obtenido en el proceso electoral anterior, mayor cantidad de dinero de financiamiento público va a obtener de ese 70%. Entonces, esa regla se trajo también para los candidatos independientes, ¿sí? Un candidato independiente solo tiene derecho a financiamiento público de ese 30 o 33% del financiamiento público de los partidos, y ese dinero que se destine para financiamiento público de los candidatos independientes será distribuido de manera igualitaria entre todos los candidatos independientes que llegaran a participar en ese proceso de elección. Si por alguna razón solo participa un candidato independiente, entonces no se le da todo ese 33%, sino ya solo se le da el 50% de ese 33%. En realidad es un poco limitante el financiamiento público comparado con lo que reciben los candidatos de los partidos, pero bueno, son las reglas que se establecen incluso desde la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿sí? También se refiere aquí que si ese financiamiento público no se gastó, no significa que se lo puede quedar el candidato, debe de reembolsarlo. Si tuvo 100,000 pesos y solo comprueba que se gastó 90,000, bueno, pues 10,000 pesos deberán ser reembolsados al OPLE, en este caso, porque a través de él se le proporciona el dinero. Dentro de este punto de las prerrogativas para los candidatos independientes, también encontramos como parte de ese apoyo el acceso a radio y televisión y franquicias postales a la que tienen derecho los candidatos independientes. Bueno, ¿qué es el acceso a radio y televisión? De acuerdo con la ley, el INE, como máxima autoridad administrativa electoral, tiene derecho a que todas las concesionarias de radio y todas las concesionarias o televisoras le destinen una determinada cantidad de minutos diarios para fines electorales, sin costo, desde luego, de manera gratuita. Lo deben de destinar, lo deben de permitir esos concesionarios de radio y televisión, para que el INE los administre, y el INE, a su vez, lo distribuye entre los candidatos, entre los partidos políticos e incluso para la misma propaganda del INE, ¿sí? En cuanto a radio y televisión para candidatos independientes, se aplica la misma regla de los partidos políticos de nueva creación. De esa cantidad de minutos que tengan derecho los partidos políticos, el 33% de esa cantidad de minutos en tiempo de radio y televisión se va a dividir entre los candidatos independientes, ¿sí? Entre todos los que haya, ¿sí? Para efectos de que ellos puedan utilizar la radio y la televisión. Esa es la regla en cómo se distribuyen los accesos. Ya el INE establecerá las pautas, ¿no? Cuántos minutos al día, los horarios en que se pueden ver y obviamente reglamentar los tipos de mensajes que se dan. ¿Qué significa franquicias postales? Acceso a franquicias postales. Bueno, esto significa que los candidatos independientes y también los candidatos de los partidos políticos durante un proceso electoral pueden utilizar el servicio postal mexicano, lo que comúnmente conocemos como Correos de México, no las empresas de paquetería privadas, no, sino el servicio postal mexicano. Los candidatos independientes lo pueden utilizar para enviar paquetería, para enviar
cartas, documentos, sobres, lo que consideren necesario que se relacione con su candidatura. Ellos pueden utilizar, desde luego, sin ningún costo para los candidatos, el uso de franquicias postales. Y obviamente solo dentro del territorio donde van a ejercer su candidatura, ¿verdad? No pueden utilizarlo para otros estados o para otros distritos ajenos, que en el caso de Veracruz se les permite en todo el estado, ¿sí? En este caso, el INE también será el encargado de verificar que se respeten esas reglas. Incluso si alguien no respeta las reglas en cuanto a los accesos de radio y televisión, o en cuanto incluso a las franquicias postales, el INE incluso los puede sancionar administrativamente por un uso indebido de esas prerrogativas. Otra de las prerrogativas es en cuanto a la propaganda electoral. La propaganda electoral de los candidatos independientes debe contener un emblema, unos colores característicos que los identifiquen y que a su vez los diferencien de otros candidatos independientes y de los demás candidatos o de los partidos políticos, ¿sí? ¿Qué significa? Que los candidatos independientes deben de crear una especie de emblema o de logo que los identifique con alguna frase específica. De entrada debe de llevar la candidatura, la leyenda de candidatura independiente. Esa es como regla, que debe llevar su emblema. Y ya puede poner las frases que considere, ¿sí? Siempre que no ponga su nombre completo, siempre que no incluya su fotografía, ni alguna imagen que asemeje a su fotografía o su rostro de identificación, ¿sí? Simplemente deben de crear un emblema. Normalmente los candidatos pues, crean su emblema sin estar pensando si el candidato independiente que también va a participar va a crear uno igual. Cuando eso se da, bueno, pues quien llegue en primer lugar, el que llegue en segundo lugar y presenta un emblema muy similar al de otro candidato, bueno, pues se le requiere lo modifique, o en su caso, si parece muy similar a los partidos políticos, también se le requiere lo modifique, ¿sí? Para que no utilice candidatos, porque puede darse el caso que algún candidato independiente afín a un partido político pues quiera utilizar los colores de un partido para tratar de llamar la atención, que ya se ha dado, ya se ha demostrado incluso en este tribunal que ha habido candidatos independientes que en sus emblemas y en su propaganda utilizan combinaciones de colores similares a la de un partido, obviamente con el afán de sacar algún provecho, ¿sí? Eso es en cuanto a la propaganda electoral de los candidatos independientes. En cuanto a la documentación y el material para la jornada electoral, ¿sí? Que específicamente nos vamos a referir a las boletas, ¿sí? Quienes hemos ejercido el voto sabemos que las boletas donde vamos a votar está hecha a base de recuadros, ¿sí? Y si se han dado cuenta, siempre aparecen en el mismo orden los partidos políticos, no cambia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se respeta, por decirlo de alguna manera, el derecho de antigüedad de los partidos políticos. Quien tenga más antiguo su registro es quien aparece en primer término en el primer recuadro, en segundo el que tenga el segundo lugar en antigüedad y el tercero y así sucesivamente. Es como se evita. ¿Por qué se hace? Porque si no, si fuera discreción de la autoridad electoral poner el orden como quisiera de los candidatos, podrían quejarse los partidos, podrían decir, oye, ¿por qué me pones en la elección pasada, me pusiste en el primer cuadro y ahora me pones en el último? Cuando el ciudadano lo primero que ve es el primer cuadro, quiere decir que no voten por mí. Entonces, para evitar esas cuestiones, bueno, se respeta el derecho de antigüedad. En los candidatos independientes es lo mismo en las boletas electorales. Como primera regla se le dice, primero van los logotipos y los candidatos de los partidos y posteriormente van los logotipos o emblemas de los candidatos independientes. En el mismo también en un recuadro similar a los demás y también se respeta ese mismo orden. El primer candidato independiente que se registre es el que aparece en el siguiente recuadro después de los partidos y así sucesivamente, ¿sí? En las boletas de
para votar en cuanto a los candidatos independientes, no debe aparecer su nombre completo, ni mucho menos su rostro, ¿sí? Se permite que utilicen frases, características o incluso solo su nombre con alguna característica, pero para eso previamente debieron haber solicitado al OPLE que aparecieran con un nombre característico. Por ejemplo, puede ser que alguien se llame Juan Francisco Hernández Castro, pero en su comunidad lo conozcan como Pancho Castro. Entonces, bueno, si pide una autorización, puede aparecer como Pancho Castro, ¿sí? Pero no puede aparecer su nombre completo, ¿sí? Esas son las reglas en cuanto a la documentación electoral. En cuanto al cómputo de votos, ya para efectos de los candidatos independientes, es igual que los candidatos de los partidos. Solo se va a contar como voto válido de un candidato independiente siempre que se respete la regla de que solo se marque el recuadro de ese candidato independiente. Si marca 2 no vale, si marca a un candidato independiente de un partido, pues menos vale, ¿sí? Entonces, esa es una regla en cuanto a los cómputos de votos. Para determinar la votación estatal emitida, volviendo al punto de la representación proporcional, como los cargos que se asignan mediante el principio de representación proporcional son a la base de la votación estatal emitida, esto es toda la votación, o la mayor parte de la votación de la elección de los candidatos de los partidos, para establecer esa asignación, bueno, se establece que la votación de los candidatos independientes no puede formar parte de esa votación estatal emitida para calcular o para establecer a quién se le asignan las candidaturas bajo el principio de representación proporcional, ¿sí? Que en el caso son de diputados y de regidores como ediles de los ayuntamientos, ¿sí? Aquí vale la pena comentar, y me gustaría que viéramos la siguiente diapositiva, que ya las nuevas reformas sobre las candidaturas independientes se pusieron en práctica durante el proceso electoral federal 2014 y 2015, ya en cuanto a los procesos electorales recientes, donde obtuvieron triunfos históricos como candidatos independientes un gobernador, un diputado federal, un diputado local y 3 presidentes municipales. En el caso de Veracruz, en aquellas elecciones, por el Distrito Electoral Federal 10 de Jalapa acreditaron su registro dos ciudadanos, en el Distrito 11 de Coatzacoalcos un ciudadano, quienes finalmente no obtuvieron el triunfo. ¿Qué nos evidencia esto? ¿Sí? De esta diapositiva podemos advertir que en cuanto a los procesos electorales recientes, a partir de 2014, que es cuando se crean las reformas y se reconoce la figura de la candidatura independiente, ha habido varios procesos electorales, incluso en Veracruz. Acaban de pasar 3 procesos electorales continuos, 2016, 2017 y 2018. Hubo procesos electorales y participaron candidatos independientes. Sin embargo, de acuerdo con estos datos, que desde que se generaron las candidaturas independientes de 2014 a la fecha, incluidos los que han participado como candidatos independientes en el estado de Veracruz, podemos decir que en realidad existe una tendencia desfavorable hacia las candidaturas independientes. En realidad sigue siendo una hegemonía, sigue siendo una práctica mayoritaria la de los candidatos de los partidos políticos, de los que siguen teniendo el control político en el país. Ya que, si bien es cierto, ya está regulada la figura de los candidatos independientes, lo cierto es que todavía tienen muchas limitantes, como acabamos de ver durante el desarrollo de esta presentación, ¿sí? Un candidato independiente pasa por múltiples de filtros y de multiplicidad de requisitos para poder obtener finalmente su registro, cuando un candidato de partido no. Un candidato de partido, para obtener su registro ante el OPLE, solo necesita que llegue un partido político y presente un escrito donde le diga al OPLE de Veracruz: ¿sabes qué? Mira, quiero que registres a este ciudadano como mi candidato porque lo elegí conforme a mis procesos internos de selección de candidatos. Si lo eligió o no lo eligió conforme a su procedimiento interno, él puede obtener su candidato. Un candidato independiente no, ya lo vimos, ¿sí? Tiene que cumplir toda una serie de requisitos. Prácticamente esa etapa de obtención del apoyo, pues es un desgaste de campaña que tienen que cumplir, que no cumplen los candidatos independientes. Entonces, creo que eso
ha inhibido que haya una gran participación de ciudadanos en cuanto a la figura de candidaturas independientes, a pesar de que es una buena opción para quienes no comulgan con las políticas y con las candidaturas de los partidos políticos. ¿Sí? Ya en cuanto a las candidaturas independientes en el derecho comparado, que como lo dijimos hace un rato, es los casos prácticos de cómo el Tribunal Electoral ha intervenido en defensa de algún derecho político electoral de un ciudadano. ¿Sí? Me gustaría citar la sentencia de este Tribunal Electoral, identificada bajo el expediente JDC 28/2015. ¿Qué pasó en esta sentencia? ¿Sí? Unos candidatos independientes se vinieron a inconformar ante el tribunal de que esos formatos, por eso hace rato dije la importancia de los formatos, pareciera que no tienen mucha, pero sí la tienen. En eso se vino a inconformar de que el OPLE de Veracruz les estaba imponiendo en el formato para recabar el apoyo ciudadano que forzosamente debían llevar el logotipo institucional del OPLE. ¿Sí? Se inconformaron contra eso, dijeron que eso más que nada inhibía a la ciudadanía, porque además de que tenían de convencerlos de que les firmaran un documento, de que eso no implica que tienen que votar por ellos, de que eso no implica que asumen un compromiso ante una autoridad. Además de eso, tenían que explicarle de que el hecho de que apareciera un logotipo del OPLE como autoridad administrativa electoral en el documento que firmaban, pues tampoco implicaba nada. Entonces se inconformaron respecto a eso y se les dio la razón en este tribunal, porque en principio el Código Electoral no establece esa regla. Si bien el Código Electoral, incluso la LEGIPE, dice que pueden utilizarse formatos, que la cédula de respaldo debe cumplir con ciertos requisitos, como son el nombre de las personas, sus datos, la credencial del elector, su domicilio, su firma, huella, lo que sea, ¿sí? En ese sentido, la ley electoral o la legislación electoral no dice que que ese formato forzosamente debe incluir un logotipo, ¿sí? Además de que finalmente ese documento de cédula de respaldo no es un documento institucional, es un formato que se le proporciona al candidato independiente o al aspirante a candidato independiente, pero incluso el aspirante a candidato independiente puede utilizar un formato similar, no está prohibido. Él puede hacer el suyo siempre y cuando cumpla con los requisitos necesarios que debe contar ese documento. Entonces, se le dio la razón, ¿sí?, de que efectivamente el OPLE no podía establecer que en sus formatos forzosamente debía ir su logotipo, puesto que lejos de dar certeza dentro de un proceso electoral podría crear confusión al ciudadano sobre si estaba asumiendo un compromiso para votar forzosamente en favor de alguien dentro de algún proceso electoral. Para eso, en ese asunto, el tribunal se apoyó en un criterio de tesis del tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre candidaturas independientes, que establece propiamente que el requisito de incluir el domicilio de las personas en el formato de apoyo ciudadano falta a la regularidad constitucional. En esencia se utilizó ese criterio, ahí se refería al requisito de incluir el domicilio de las personas, pero fue una manera, en esencia lo que ese criterio define, la Sala Superior, es que, bueno, mientras el formato o el documento de la cédula de apoyo cumpla con los datos necesarios para poder verificar ante el INE si el ciudadano se encuentra vigente en la lista nominal de electores, bueno, es suficiente. No porque si no puso el domicilio ya no le vas a contar su voto, si con independencia de que tenga el domicilio o no el formato, pues de todas maneras se puede verificar ante el INE. Lo mismo sucedía con el logo del OPLE. Es que el hecho de que tenga un logotipo ahí o no impide nada, se puede verificar. Por eso es que se le dio la razón. En otro caso concreto de una sentencia de este tribunal fue el expediente JDC 9/2016 también de este tribunal, donde aquí en este caso vinieron
una fórmula de candidatos independientes que en ese momento eran aspirantes, ¿sí?, donde prácticamente se vinieron a quejar o acusar al OPLE de que no les quería o que les estaba negando su registro bajo el argumento de que no le estaban presentando una copia certificada de su asociación civil, ¿sí? En este caso también se le dio la razón a los inconformes, puesto que esa regla que estaba poniendo el OPLE, de igual manera, no la establece la ley, y más que darle certeza a sus procedimientos, estaba generando un obstáculo al ejercicio a ser votados por la vía independiente de su ciudadano, ¿sí? ¿Por qué? Porque se le dijo, el hecho de que no te presente una copia certificada no quiere decir que en automático no existe la asociación civil. Máxime que en esos casos el mismo OPLE cuenta con otros documentos de prueba que le permiten acreditar de manera fehaciente la existencia de la asociación civil, como son el registro de alta ante Hacienda, el registro de la cuenta de la asociación civil. ¿Por qué? Porque es muy claro, si no llegas con un documento original ante la oficina de Hacienda, pues no te va a dar el registro ante el SAT. Si no llegas con un documento original ante el banco, pues no te va a dar el registro de la cuenta. Entonces se le dijo a los inconformes que tenían razón, que efectivamente el OPLE no podía condicionar su registro a la presentación forzosa de documentos. Además de que también se dijo en esa sentencia que el OPLE había incurrido en otra violación, porque también argumentó el OPLE, para negarle su registro, que no habían presentado la manifestación de intención del suplente, ¿sí? Y pues bueno, puede ser un requisito que si no se cumple puede llevar a la negativa del registro, pero en este caso lo que se cuestionó fue que el OPLE, antes de requerir a la fórmula de candidatos de que les faltaba ese documento y que les diera un plazo para que lo pudieran subsanar, pues de entrada les negó el registro bajo ese argumento. Esos son unos casos de ejemplos prácticos de cómo este tribunal ha protegido algunos derechos político-electorales de los ciudadanos. Pues bueno, con esto prácticamente concluiríamos este tema de candidaturas independientes. Yo les reitero lo que les comenté en un principio, que solo vemos los aspectos principales o los más relevantes en cuanto a las candidaturas independientes por razón de tiempo, pero ahí está a su disposición otras más diapositivas que hay y otros documentos donde manejamos a detalle todo lo que refiere a las candidaturas independientes, que les pueden servir de guía para que puedan poder obtener mayor información si es que es su interés. Así que espero haber cumplido con la expectativa de que pudiéramos analizar y entendiéramos de mejor manera las reglas básicas en cuanto a las candidaturas independientes. Y de mi parte es todo. Muchas gracias por su atención y espero que nos veamos próximamente en otro módulo.